Hola, mi nombre es Gabriela Estefanía Llanes Mieles. Vamos a exponer sobre la asignatura de Lengua y Literatura, tarea práctica 5, la docente Bodero Arizaga Lorena del Carmen, integrantes Llanes Mieles, Gabriela Estefanía, Yuxi Congo Raúl Alexander. Enfoque teórico. El presente texto narrativo se centra en la creación de una planificación didáctica que ayuda a motivar a los alumnos a trabajar en clase de una forma más animada. Nuestra planificación se basa en la realización de una serie de actividades que tienen como eje conductor el cuento de una colección de relatos cortos, cuentos de la selva. Gracias a la puesta en práctica, ha sido posible recopilar la información y los datos necesarios para el análisis de la planificación a través de la observación directa y sistemática y de una serie de rúbricas para su creación. Nos hemos basado en la investigación previa realizada sobre los conceptos de literatura infantil. Unidad Educativa Particular 19 de mayo en la Manaco Topaxi, Plan de Unidad Didáctica. Datos informativos. Docente Gabriela Llanes y Alexander Yuxi. Asignatura Lengua y Literatura. Eh, Grado tercero EGB. Contenido Cuento de la Selva. Tema de la estrategia, lectura de los relatos cortos de texto, Cuentos de la Selva. Dinámica entre estudiantes. Tipología del texto, texto narrativo, contexto, aula de clases, métodos de la escritura y lectura, aprendizaje disciplinario. Objetivo de la unidad de aprendizaje. Apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura del texto literario para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, el desarrollo preferencial en el gusto literario. Relación entre componentes curriculares. Destreza con criterio de desempeño, actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas, recursos, evaluación, indicadores de evaluación y técnicas de instrumento de evaluación. Destreza. Escucha y leer diversos géneros literarios privilegiados, textos ecuatorianos, populares y de autores para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Lectura, prelectura, analizar el título del cuento con las preguntas: ¿qué es una selva? ¿Qué animales, plantas y seres fantásticos se encuentran en una selva? ¿Cómo es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? ¿Qué personajes encontramos en el texto Cuento de la Selva? Imaginar las acciones del cuento, observar el gráfico para que identifiquen los personajes de la historia. Lectura. Lectura del texto Cuento de Selva. Leer el texto a los estudiantes y pedirles que aplaudan cuando escuchen nombrar a uno de los personajes que observaron en el gráfico. Expresión oral. Leer, escuchar, activar y contextualizar. Postlectura, formular preguntas sobre el texto. Texto narrativo, cuento. Cuentos de la selva. Texto del estudiante. Cartulinas y colores, esferos y guía de docente. Escucha y lee diversos géneros literarios, texto, populares y de autores ecuatorianos, como medios para potencializar la imaginación, la curiosidad, la memoria de manera que desarrolla referencia en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Técnica. Prueba escrita, instrumentos, cuestionarios, actividad, dibujar, completar, encerrar, subrayar, rúbrica, lectura y lista de cotejos, escritura. A continuación, mi compañero Yuxi. Bueno, como hemos nosotros estado observando, primeramente muy buenas noches, compañeros. Yo soy el compañero Yuxi, pues y voy a continuar con la exposición.
Una de las cosas importantes que mi compañera resaltó en esta exposición es en cuanto a los tiempos de lectura que nosotros tenemos cuando hacemos una lectura con los estudiantes. En esta planificación podemos mostrar que tenemos nosotros, por ejemplo, la prelectura, que es lo que nosotros realizamos con los estudiantes antes de realizar una lectura, en el que nosotros podemos hacer preguntas, podemos hacer que el estudiante deduzca de qué puede tratar la lectura que nosotros vamos a hacer con ellos. Tenemos nosotros ya la parte que es la lectura, cuando nosotros ya es el momento después de que nosotros hacemos la introducción del cuento que nosotros vamos a leer con los estudiantes. Y ya empezamos nosotros la lectura con ellos, podemos realizar actividades, tenemos la poslectura, que es cuando ya nosotros, ya empezamos nosotros a hacer las actividades con los chicos referente a la lectura. Y por último, pues nosotros tenemos el cierre, también nosotros tenemos como este tipo de preguntas que mi compañera estaba nombrando, como es, ¿quién es el loro pelado? ¿Por qué el jaguar era solitario en la selva? ¿Qué hacían las medidas de los flamencos en el cuento? ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de los yacares? ¿Qué desafío enfrenta la selva la tortuga gigante? Entonces son los tipos de preguntas que nosotros hacemos ya en lo que es la parte de poslectura, en el que nosotros podemos deducir si el estudiante ha comprendido la lectura en base a las actividades que nosotros hemos venido desarrollando con ellos. Tenemos nosotros aquí las macrohabilidad, la macrohabilidad escuchar, macrohabilidad hablar, leer y escribir. Entre ellas, en la escuchar, nosotros tenemos el escuchar el texto narrativo con los estudiantes. Los estudiantes trabajan con una narración del cuento. Al momento de leer el texto narrativo, tiene como fin contar una historia. Y en escribir tenemos a los alumnos realizarán un proceso de análisis y síntesis que lo llevarán a que ellos hayan comprendido lo que se ha estado leyendo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las actividades. Tenemos escuchar las actividades del cuento de cada personaje, realizar las preguntas exploratorias indicadas del cuento, que es lo que nosotros realizamos en lo que es la prelectura. Actividades, hablar sobre el cuento, donde los niños pueden buscar información sobre el origen del cuento, el autor, comprender el mensaje del cuento. Tenemos nosotros la parte de ya leer el cuento y reconocer el autor con el año que lo escribió, el cuento, analizar las partes más importantes del cuento, cómo fue desde el principio hasta el final. Se puede hacer grupos de estudiantes y determinar la secuencia de acciones que se realizaron dentro del cuento. Incluso se pueden realizar exposiciones por medio de ellos. También nosotros tenemos realizar dibujos del cuento, ya es la actividad que se encuentra ya en la parte de la poslectura, hacer un mapa conceptual con el tema que contenga emociones y definiciones del cuento. Entre la estructuración textual, nosotros tenemos lo que es la planeación y ayuda a dar motivación a los alumnos a escribir un cuento, elegir un tema para implementar la elaboración del cuento de un texto narrativo, formular preguntas, el texto del cuento de la selva, cuál es el tema, qué tipo de texto se visualiza, qué queremos lograr con el cuento. Son las cosas que nosotros como docentes queremos lograr con los estudiantes. En la textualización, pues nosotros tenemos, en esta parte se va a utilizar una recordación por medio de preguntas en la estructura del cuento, la introducción, nudo, desenlace. Sabemos que un cuento cuenta con tanto con una introducción, un nudo y un desenlace. Elaborar una lista de personajes para emitir el escenario, los hechos, las acciones que se utilizan en el cuento. Es decir, nosotros hacemos un análisis con los estudiantes para que ellos puedan deducir cuáles son los personajes principales, los personajes secundarios, cuál es el ambiente donde se está desarrollando la historia. Realizar primero un borrador en el cuaderno para destacar la elección del cuento. Y por último tenemos nosotros la parte ya de que es la revisión. Se debe analizar y leer algunas veces el cuento en voz alta.
revisar el cuento para corregir errores gramaticales, utilizar técnicas como dibujo, pintura para representar a los personajes del cuento. Incluso se puede hacer una dramatización en clase con los estudiantes y eso ah, los motiva. Tipo, nosotros para poder ya realizar la calificación en cuanto al trabajo que nosotros hemos venido haciendo con los estudiantes, ya aplicamos lo que es una rúbrica. Aquí tenemos un ejemplo de rúbrica que tenemos la parte del criterio y tenemos nosotros si es excelente, si es notable, si es mejorable o si es insuficiente y tenemos los puntajes. Si es excelente cuenta con 2.5, si es notable 2.5, si es mejorable 2.5, si es insuficiente 2.5. Entre el criterio, pues nosotros tenemos, el estudiante aporta con criterios y describe las imágenes. El estudiante le identifica el personaje y escenario del cuento, da su criterio coherente a cada escena de los cuentos, ordena en forma secuencial las leyendas presentadas. Entonces, por medio de la rúbrica, nosotros prácticamente nos ayuda a que nosotros podamos dar una calificación correcta a los estudiantes en cuanto a la actividad de lectura que estamos nosotros realizando. Pues esta ha sido nuestra que hemos tenido el día de hoy en cuanto a la planificación que hemos presentado, en cuanto a cómo nosotros podemos introducir una lectura a los estudiantes y que a la vez ellos puedan entender de una forma correcta lo que nosotros estamos explicando. Gracias por su atención.